Bienvenidos a Spacear, un viaje hacia la fantasía y la ciencia ficción retro. Y ya estoy aquí de nuevo con el tercer episodio del podcast, con la única intención de conseguir que vuestra pila de pendientes empiece a crecer y crecer hasta que acabéis odiándome. Esa es mi única meta en la vida. Bien, ¿y de qué os voy a hablar en este episodio? Pues al igual que hice en el primero, haciendo una comparación con los relatos de Úrsula y Jemisin, hoy os hablaré de dos novelas que, al menos en la idea inicial de lo que es la historia, parten de una base casi común. Me parece muy interesante ver cómo las autoras se retroalimentan unas a otras con sus historias y cómo dos personas diferentes con una idea muy parecida pueden llegar a crear dos cosas totalmente distintas. Y los libros de los que os voy a hablar hoy son The Girl Who Was Plucking de James Struck Jr. y El Street Forest de Tanith Lee. Bien, llegando a este punto voy a hacer un pequeño añadido al episodio, ya que inicialmente fue grabado antes del anuncio de Duerme Vela, pero aprovechando que ha coincidido casi a la vez que subiera este episodio sobre el Street Forest, no me parecía normal no hacer un añadido extra en el episodio sobre pues, esta nueva licencia de la que me imagino que ya todos erais conscientes, pero que yo al mismo tiempo quería poner mi granito de arena por si había alguien que escuchara este podcast y todavía no supiera que Duerme Vela va a traer un libro de Tanith Lee. La novela en cuestión es The Night Master y os dejaré un enlace para la web de Duerme Vela para que podáis verla y estar atentos a su salida para 2022. Y ya, sin más que decir, vuelvo de nuevo al meollo del episodio de hoy. Y perdón porque este episodio quede un poquito más caótico de lo normal. Antes de hablar en profundidad de los libros que he elegido para esta ocasión, os aviso que no voy a poder hacer un pequeño resumen sin spoiler, ya que si no esto se convertiría en un caos. Por eso, para quien no quiera escuchar el episodio hasta haber leído los libros, porque yo tengo la fe de que después de haberlo leído volveréis a escucharme, os diría que el mejor orden de lectura es primero leer The Girl Who Was Plucking y después El Street Forest. ¿Por qué esta sugerencia? Pues bien, a pesar de que el libro de James Tripte es muy bueno y trata temas bastante interesantes, como por ejemplo la repercusión del marketing o lo que ahora conocemos como influencer, es muy posible que si lo leéis después del de Tanith no os resulte tan interesante o incluso podáis llegar a abandonarlo, lo cual me daría pena porque creo que es una buena historia que os podría gustar o que incluso aunque no os gustara sí que plantea unas premisas interesantes que, a pesar de haber sido publicado en 1973, hoy nos golpean con más fuerza. Y una vez hecha ya la sugerencia de lectura, vamos a empezar ya con lo importante, los libros. Como os he comentado antes, The Girl Who Was Plucking fue publicado en 1973 y ganó un premio Hugo como mejor novela en 1974. También fue nominada a un Nebula en la categoría de mejor novelette y a un Locus en la categoría por mejor short story, también ambos en 1974. Por su parte, el nombre de James Tripp Jr. era el seudónimo que usaba Alice Bradley para escribir muchas de sus novelas, consiguiendo gracias a este seudónimo que todos sus lectores pensaran que se trataba de un hombre, o que incluso se diera la paradoja de que cuando se descubrió la verdad, que ella era una mujer, muchos no se lo pudieran creer y pensaran que era imposible porque solo un hombre podía crear personajes femeninos tan buenos. Dejando esta afirmación vergonzosa a un lado, una de las particularidades que tienen muchos de los relatos cortos de esta autora es que están escritos desde la perspectiva del hombre y en ellos se ve muy bien el trato, en muchos casos hostil y desagradable,
que sufren las mujeres. En el caso del libro del que os voy a hablar hoy, no se ve tanto porque no está reflejado desde la perspectiva masculina, pero sí tengo pensado otro episodio donde os hablaré en profundidad de 3 de sus relatos donde se ve perfectamente esto que os acabo de comentar. Y ya, sin demorarme más, que si no me voy por las ramas, pasemos al libro. ¿De qué va la historia? Pues bien, nos encontramos en un futuro en el que la publicidad ha sido prohibida y las marcas, en un intento por conseguir que la gente se fije en sus productos y puedan vender, han creado la figura de una especie de dioses, por llamarlo de alguna forma, que son unas personas que interpretan el papel que les encomiendan y cuya vida es grabada para que todo el mundo la pueda visualizar y crear como una especie de obsesión fan a través, alrededor de estos dioses. Lo que se hace con esto es que luego cada marca obviamente le pide a estos dioses o tiene contratado con estos dioses que promocionen sutilmente lo que ellos venden a través de enseñarlos que lo están usando, a través de ciertos comentarios, etcétera, etcétera. Es decir, como resumen rápido, lo que sería a día de hoy la figura del influencer. La historia comienza con el personaje de Filadelfia, una muchacha con grandes deformidades que siente que ya no puede seguir viviendo e intenta suicidarse. Ese intento de suicidio no le sale bien, acaba en el hospital y allí se presenta un hombre que le hace una proposición. Ellos le dan la oportunidad de convertirse, en este caso, en uno de estos dioses, pero para ello lo que tendrá que hacer es dejar su cuerpo, ya que ellos poseen una tecnología en la que su cuerpo se quedaría en una cápsula conectada a un montón de sensores que a su vez estarían comunicados con un cuerpo real, perfecto, de otra muchacha al que iría su conciencia. Obviamente Filadelfia acepta esta oferta y se convierte en Delphi, una muchacha preciosa que consigue fascinar a los espectadores. Una de las cosas más interesantes del relato viene justo aquí cuando Filadelfia empieza a perder la relación con su cuerpo real. Para ella ya se convierte totalmente en Delphi y todas las veces que Delphi debe dormir y entonces el subconsciente vuelve al cuerpo real de Filadelfia y pues deben sacarlo un poco de la cápsula para darla de comer y para que ande un poco porque si no se atrofiaría y demás. Para ella todos estos son sueños, como pesadillas. Toda su realidad o su verdadera realidad es cuando ella está siendo Delphi. Y es bastante demoledor ver cómo ella cree que su yo real, que quien verdaderamente es o ha sido hasta ahora, no es más casi como un monstruo del que se tiene que deshacer. Bien, siguiendo siendo como Delphi y teniendo el éxito que está teniendo, llama la atención, debido a su belleza obviamente, del hijo del jefe de esta organización que lleva a cabo todo el rol de los dioses y se enamora de ella. Pero se enamora de ella, como os digo, de su visión de la belleza que tiene Delphi, porque en realidad no se da a entender que se conocen mucho o que él le interesa mucho, aparte de la visión que tiene de ella. Tiene una visión y no quiere que ella salga de ese cuadrado en el que la ha encerrado como mujer etérea, preciosa, a la que su padre está usando para conseguir hacer dinero y tiene que liberar de casi como esta especie de prisión en la que está, porque él tiene también, es un poco la visión de sí mismo como del héroe rebelde. Yo voy a rebelarme contra mi padre porque él es el opresor y yo ella la voy a salvar. Pues en este caso obviamente Delphi se enamora de él en gran medida porque también es el primer hombre que da a entender que se ha fijado alguna vez en ella y aceptará el plan de él de iniciar ese acto de rebelión a través de la liberación de ella. Lo que ocurre es que al iniciar esta liberación les lleva al laboratorio donde el verdadero cuerpo de Delphi está y sucede una de las escenas más
desgarradoras del relato, en la que él descubre que Delphi en realidad es Filadelfia, ya que ella sale de la cápsula, bueno, la sacan de la cápsula y le empieza a ver, pero es incapaz él de asumir que ese monstruo, como la llama, puede haber sido esa mujer de la que se enamoró y que él estuvo con ella, y ella muere tirada ahí en el suelo. Pero además esto también es desgarrador porque en todo momento Filadelfia de verdad ha pensado que ella podía introducirse en ese cuerpo, porque ella cuando fue otra vez o sea, cuando iba a haber esta liberación y quería salvarla y iniciar esta rebeldía contra su padre, el padre de él, en ningún momento Filadelfia pensó que eso lo único que podía iniciar era su muerte y que la llevaría a la muerte, porque obviamente su cuerpo no era el de Delphi, es solo un cuerpo que puede usar, pero no es ella. Pero como Filadelfia está tan desligada de sí misma, se desprecia tanto, para ella ese cuerpo deshecho, como así lo siente, es algo de lo que deshacerse, es una carcasa que no la quiere. Y como es así, hasta el último segundo, ella no ve que con lo que está haciendo va a propiciar su propia muerte. Al revés, incluso abraza la idea de deshacerse de su ser. Y como os decía antes, este es uno de los puntos que me parece más interesante del relato, esa desconexión del yo, el desprecio hacia sí misma y cómo es incapaz ya de verse como quien es ella realmente y como ha sido hasta ahora, sino que todo su mundo es ya lo que vive como Delphi y todo lo demás, cualquier momento que debe de pasar siendo Filadelfia, por escasos que sean, es como una pesadilla, un sueño del que quiere olvidarse al despertar. Es verdad que al principio os decía que en este relato no se llega a ver tanto esa hostilidad o ese desprecio hacia los personajes femeninos como se ve en The Women Men Don't See. Pero sí que es cierto que todas las relaciones con hombres que tiene Delphi se ve como estos ejercen cierto poder opresivo sobre ella. Desde aquellos que le ofrecen esa oportunidad de tener otro cuerpo, lo cual no es más que una excusa para tener a alguien totalmente dependiente de ellos y que en ningún momento quiera negarse a hacer lo que le pidan, porque sabe que si lo hace y la echan, ella acabará volviendo a su cuerpo desastroso, entre comillas, y eso la destrozaría. Es más, en alguna escena Delphi hace mención a estos patrocinadores de si es cierto que esos productos que ella está enseñando o que está usando son buenos. Y ellos le dicen que si ella los usa son buenos, no tiene nada más que preguntar, no es necesario saber nada más. Ella ahí, a ellos no les interesa su opinión, lo único que les interesa es que para la gente está siendo muy interesante, les gusta mucho, está promocionando muchas ventas y todo lo demás no les sirve para nada a ella, no quieren saber nada de su opinión. Por otro lado, está obviamente el interés romántico, en cuyo caso él en ningún momento se para a intentar conocer a Delphi de verdad, solo se interesa por la figura suya, de esa imagen que se ha buscado él de una muchacha joven, hermosa, frágil, a la que debe de proteger y a la que le sirve también en parte como excusa, como para encontrar una nueva fuente de enfrentamiento hacia su padre. Quizás el único punto negativo que tengo hacia este relato, que por otra parte tiene unos temas que yo os digo que me han parecido fascinantes y que me han gustado mucho, es el hecho de cómo está contado. Está narrado de una forma bastante impersonal y no sé si era porque la idea de la autora era solo llegar hasta cierto número de palabras, porque en muchos sentidos no se ahonda de verdad en lo que siente Filadelfia y en cómo ocurren las cosas, porque por ejemplo no se explora ni mínimamente ese romance o pseudo romance, sino que se pasa por encima y es la excusa para ese final trágico del relato, que yo creo que por lo menos para mí hubiera tenido todavía más fuerza si se hubiera explorado más, si se hubiera dado más tiempo para ver cómo esa
última traición destroza totalmente a Filadelfia. Por eso quiero que tengáis esto en cuenta antes de empezar el relato, porque es muy posible que también os vaya a chocar y haga que quizás os guste un poco menos. Aún así, os digo que me parece un relato muy interesante y que puede ser un buen comienzo para empezar a leer a esta autora. Sobre todo si los relatos cortos os gustan menos, este es algo más largo, desarrolla un poco más las cosas y os puede enganchar más. Bien, antes de empezar a irme ya demasiado por las ramas, voy a hablaros del otro libro que quería comentar y que es, como os decía, El Street Forest de Tanith Lee, que fue una escritora británica de fantasía y ciencia ficción. El libro, por su parte, fue publicado en 1979 y se desarrolla en Índigo, un lugar en donde se busca la belleza absoluta, hasta tal punto que ya casi no nacen niños de forma biológica, ya que se busca la perfección. La protagonista es Magdala, es una muchacha también con muchísimas deformidades, ya que ella ha nacido de una relación biológica, vive sola y haciendo trabajos precarios, y será a la salida de su trabajo cuando se dará cuenta de que la está siguiendo un hombre joven llamado Claudio Loro. Le hará una oferta que no es otra que la de poder dejar su cuerpo deforme atrás e introducir su conciencia en un cuerpo de mujer hermoso. Pero en este caso no en cualquier cuerpo. Claudio Loro quiere introducir a Magdala en el cuerpo de una científica, Christophine Deljan, que era compañera suya de trabajo y con la cual ellos descubrieron esta tecnología de conseguir introducir el subconsciente de una persona en un clon del cuerpo de otra. Obviamente Magdala aceptará, ya que para ella esta es una forma de liberarse de las ataduras que significa su cuerpo, y al hacerlo se introducirá en un complot de intrigas en donde desde un principio ella desconfía de Claudio, pero al mismo tiempo se siente extremadamente atraída por él. La relación de estos dos personajes es muy compleja, ya que por un lado el mundo de Magdala pivota alrededor de Claudio, porque este desde un primer momento se convierte para ella en una figura como de un maestro, ya que él debe de enseñarla a controlar ese nuevo cuerpo y también debe de empezar a aprender a cómo relacionarse con otras personas, porque su cuerpo desfigurado ha sido algo que le ha alejado mucho de mantener una relación incluso de amistad con nadie. Ya no hablemos del tema físico. Y esta dependencia casi absoluta hace que Magdala vea a su maestro no solo con fascinación, sino también con odio, porque sí, ella sigue el plan que Claudio traza, pero al mismo tiempo Magdala tiene esos instantes de rebeldía. Ella no puede decirle que no a lo que le pide, porque sabe perfectamente que está en sus manos. Si se niega a seguir sus designios, Claudio la expulsará de ese cuerpo perfecto en el que la ha introducido y volverá a ser la Magdala que fue, y además que él le deja claro este hecho en más de una ocasión. Aparte de esto, tengamos en cuenta de que ella nunca ha tenido, como os decía, ninguna relación con nadie, no ha tenido amistades, no sabe casi cómo comunicarse. Es muy interesante ver cómo muchas veces ella saca diálogos para conversaciones a través de las series que ve en la televisión. Con eso queda un poco claro lo perdida que está en cuanto a relaciones personales y cómo esto juega un gran hándicap a la hora de ella saber cómo relacionarse con otras personas y saber hasta qué punto puede fiarse de alguien o no. Es importante mencionar cómo la base de la idea de la relación entre Magdala y Claudio está parcialmente influenciada por el mito de Pigmalión,
Es cierto de que Magdala ya tenía una identidad propia antes de que Claudio la encontrara, pero es él quien con ese nuevo cuerpo perfecto la rehace y hace ese ideal de mujer con el que él tiene esa relación tan turbia. También, y enlazando entre mitos que influyen este relato, tenemos el de Narciso, que en este caso se ve perfectamente reflejado en la relación de Magdala. Llega un momento en la novela que Magdala se enfrenta a Christophine. Bueno, más bien que enfrentarse, la conoce. Y desde el primer instante en el que la ve, siente una afinidad con ella. En parte porque comparten el mismo cuerpo o comparten una réplica del cuerpo. Y todo lo que le cuenta Christophine acerca de Claudio lo cree sin poner en duda ni una palabra. Y esto es sobre todo porque Magdala ve a Christophine como una extensión de sí misma, o incluso a la inversa, ve que ella misma es una extensión de Christophine y por eso le da más veracidad a sus palabras que a las de Claudio, como le pasaba a Filadelfia. Magdala tampoco tiene un poder real de decisión. Es cierto que en su caso sí que llega un momento que se le hace creer que ella tiene cierta potestad sobre lo que le está ocurriendo, pero en realidad eso no es más que un espejismo, porque Magdala no es más que un peón entre Claudio y Christophine. Ambos están luchando entre ellos para demostrar que fueron el cerebro que consiguió la última ecuación que dio lugar a que el experimento que ahora Magdala está experimentando en sus propias carnes, entre comillas, fuera posible. El final se precipitará, ya que tras Magdala haber conocido a Christophine y creído la historia que ella da cuenta de que Claudio solo se ha querido aprovechar del trabajo de Christophine y no ha sido capaz de entender que ella consiguiera llevar a cabo lo que él no fue capaz, hace que Magdala quiera ayudar a Christophine a tenderle una trampa a Claudio. En gran medida lo que quiere Magdala es la aceptación de Christophine y sentir que esa afinidad que ella experimenta hacia esa mujer es recíproca y con el tiempo puede pertenecer a algún lugar porque ella ha estado privada por completo de afecto. Voy a detenerme aquí y no analizar el final, ya que este libro tiene una peculiaridad y mal explicada sería casi como decir que tiene dos finales. Un final sería el que desemboca en ese enfrentamiento entre Claudio y Christophine y después tiene unas 6-7 páginas que cambian el sentido de todo el libro. Y aunque a las que hayáis llegado hasta aquí no os importen mucho los spoilers, si no habéis leído el libro, prefiero no fastidiaros esa última sorpresa, que puede que para muchas os guste mucho y para otras puede que no os guste tanto. Además, así, sin saber cómo acaba, quizás os doy más alicientes a que vayáis a leerlo. En cuanto a mi opinión personal del libro y de ambos finales, os diré que me encantó y que creo que cualquiera de las dos formas en las que lo hubiera terminado me pareció estupenda. Quizás este último añadido de esas 6-7 páginas le da todavía más fuerza a la historia y a todo lo que ocurre. Pero obviamente que luego os guste o no, eso ya depende de los gustos de cada uno. Sabéis, subjetividad a tope. Pero bueno, sí que os puedo decir que es una historia muy interesante y muy recomendable. Y bueno, tras esto creo que ya os he hablado de todo lo que quería contaros. Me parece que se va a quedar un episodio más largo de lo habitual en este podcast, que ya sabéis que son cortitos, porque no creo que aguantaríais hablando conmigo sola 1 hora y media o 2. Me parece que no. Pero bueno, me encantaría que si no habéis leído ninguna de las dos novelas, haberos picado la curiosidad lo suficiente como para que le deis una oportunidad, porque ambas autoras son muy buenas escritoras. De todas formas, tendréis más libros de cada una de ellas reseñados en el podcast. De Tripte tendréis un episodio solamente de ella con 3 de sus relatos y de Tanith Lee tendréis otro episodio con uno de sus libros.
Así que si en esta ocasión no he conseguido que os llamen la atención, espero que con los siguientes episodios tenga más suerte. Y bueno, llegado este momento, solo me queda recordaros que si os gusta el podcast, os agradecería mucho pues cualquier comentario, fab, retweet para ayudarme a darlo a conocer. También, como siempre, tenéis el podcast por Twitter, espasar_, o por Tumblr como espasar. En Tumblr no solo encontraréis los enlaces a todas las plataformas donde subo los episodios, sino también enlaces a libros que hemos discutido, curiosidades que he comentado, etc. Y ahora sí, acabada la promo, muchas gracias por haber escuchado hasta aquí y hasta el próximo episodio.